Bueno, entonces, Connie, bienvenida y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. De a poquito se van a ir uniendo más personas. Gracias por acompañarnos en esta que es nuestro segundo live de Casa Ubuntu. Estamos comenzando a hacer entonces entrevistas o pequeñas charlas, cápsulas chiquititas en donde podamos aprender algo relacionado al área de la ciencia, de la neurociencia, de la educación. Y en este caso la ciencia es lo que nos convoca, ¿cierto, Connie? Sí, así es. La ¿Cómo ciencia de te la voz. sientes? Exacto. ¿Cómo te sientes hoy día? Bien, bien. Igual me puse un poco nerviosa porque no había hecho un live antes, entonces una experiencia nueva. No sé, yo experta no soy, pues ella queda expuesta a todo el público, así que experta en esto tampoco soy, no te preocupes. Oye, Connie, comencemos entonces. Ya, comenté. Démosle. Y para comenzar entonces yo quiero partir presentándote, ¿ya? Para que nuestro público, los que nos escuchan ahora o los que después nos escuchen, Claro. con la grabación que quede, sepan quién eres tú. Nos acompaña entonces hoy día Constanza Catalán, quien es fonoaudióloga egresada de la Universidad de Chile. Cualquier cosita tú me corriges nomás, Connie. Con experiencia en evaluación y rehabilitación de la voz, tema súper importante. También con experiencia en audiología y atención en personas con trastornos del neurodesarrollo, cosa que es muy atingente para nosotros en Casa Ubuntu. Has trabajado con niños, adolescentes y adultos en contextos clínicos y educativos, en donde has incorporado distintas terapias, incluida la terapia con canes. Y bueno, Connie, tú estás comprometido con brindar entonces atenciones de calidad y seguir ampliando los conocimientos para poder potenciar el bienestar comunicativo de las personas que se atienden contigo y poder enseñar en especial en el área de la voz, porque sabemos que la voz es algo que a ti te encanta. Una vez tú nos contaste que tú cantas también, ¿cierto? O sea, para ti la voz tiene algo personal. Entonces, si puedes, cuéntanos un poquito de ese tema de la voz para ti importante, por qué es para ti importante y también qué hace un fonoaudiólogo, porque quizá hay alguien que nos escucha que no sabe lo que hace un fonoaudiólogo, solo lo ha escuchado, para que nos cuentes de eso. Bueno, principalmente voy a partir con la pregunta del fonoaudiólogo y me voy a ir ahí al canto y metiéndome un poco en la voz. Entonces los fonoaudiólogos generalmente nos relacionan con que enseñamos la R, con que trabajamos con población infantil y generalmente como que el rol se queda ahí. Pero en general los fonoaudiólogos tenemos como un campo súper amplio que no se ve mucho. Trabajamos con población a lo largo de todo el ciclo vital, lactantes, niños, adultos mayores, adultos, y en distintas partes, por ejemplo, en clínicas, en colegios, en consultas privadas. Y entonces, en general, eso no se ve mucho. Y en distintas áreas también, como lo estamos viendo ahora, que es la voz. Tal está el área del lenguaje, el habla, la deglución, la comunicación, la cognición. Entonces es súper importante ir visualizando y como promocionando un poquito qué es lo que hace un fonoaudiólogo y hay colegas que trabajan con personas hospitalizadas, hay colegas que trabajan en cuidados paliativos, o sea, es como un rol demasiado amplio y que sobre todo se ha ido ampliando como en el último tiempo. Y ahora que en lo que nos compete más bien, que es la voz, para mí es algo súper especial porque yo entré a fonoaudiología por voz. A mí desde chica me gustaba el canto, pero nunca como que lo practiqué de manera más profesional, siempre era como autodidacta, viendo videos en YouTube, lo típico que uno hace cuando le gusta eso. Y hace poquito ya pude tomar clases como con un profesor de canto y aprender como la técnica vocal que requiere el canto. Y es muy entretenido en relación cómo se relaciona el canto y la fonoaudiología en el área de la voz. Sí. Es como ese enlace que tienen estas dos carreras. Qué interesante, porque es súper amplia entonces la fonoaudiología. Como tú dices, nos quedamos mucho en un área súper reducida de un mundo tan grande que puede ser la fonoaudiología. Así que ojalá esto nos sirva también para aprender y en cuanto a la voz también, qué es lo que nosotros podemos hacer con la voz, porque también muchas veces las personas no saben cuidar la voz. Quedan medios roncos de repente si hablan muy fuerte, si no la saben trabajar. Entonces, Connie,
cuéntanos cómo se produce la voz. Claro, la voz se produce en la laringe y ahí se encuentran las cuerdas vocales, que hace poco la ciencia decía como, pero estas cuerdas no son como las cuerdas de una guitarra, sino más bien son como pliegues que se encuentran ahí y que generan ciertos ciclos vibratorios que generan sonido. Y la voz tiene algo súper especial, que a veces no se menciona, pero es desde la evidencia científica es muy importante, es que tiene 3 subsistemas que son indivisibles entre ellas, que sería como el subsistema de la respiración, donde se encuentran mis pulmones, mi diafragma y los músculos que me permiten generar este soporte y este flujo de aire. Está el sistema laríngeo como tal, donde se genera esta vibración y donde se encuentran los pliegues vocales. Y está el sistema resonancial, que serían como todas mis cavidades de resonancia, donde el sonido se va como amplificando y amortiguando. Entonces lo que sucede es que para que vibren las cuerdas vocales, mis cuerdas vocales en general están abiertas, por ejemplo, para respiración. Y lo que sucede es que se genera un flujo de aire que parte del sistema respiratorio, que genera una presión que se denomina presión subglótica, que está debajo de la glotis o de las cuerdas vocales. Y esta presión, al subir entre los pliegues, hace que se junten, como que se chupen las cuerdas vocales. Y eso genera el ciclo vibratorio. Y ese sonido que está ahí no es un sonido como el que escuchamos nosotros auditivamente, sino que este sonido pasa por todas estas cavidades que están por encima de las cuerdas vocales, la cavidad nasal, la cavidad oral, y se va amortiguando y modificando hasta generar el sonido que conocemos. Esta es la producción de la voz. O sea, se va transformando totalmente, pasa como por todo un recorrido hasta que es lo que nos escuchamos. ¡Wow! Y no tenía idea que existían estas tres divisiones. Yo siempre me imaginaba. Hay un video que me acuerdo que un tiempo se mostró mucho del el cantante de Aerosmith, ¿cómo es que se llama? El Steven Tyler, que le mostraban como las cuerdas vocales cuando él cantaba y como que era esa parte que se abría y vibraba, claro. Pero como que muchas veces nos quedamos en eso, ¿cierto? Como en esa imagen solamente de esa parte, o incluso como decías al comienzo, como cuerdas, como si fueran cuerdas. Yo creo que hay gente que todavía piensa que son literalmente cuerdas y no son, ¿cierto? Son como capitas o como capas, sí. Tienen capas, son pliegues. Sí. Por eso se le denomina más ahora pliegues vocales, pero igual cuerda vocal está bien. Ah, ya, buenísimo. Oye, ¿y qué es una voz saludable versus una voz difónica? Que muchas veces uno dice, no, es que hoy día estoy difónico. Sí. Entonces, partiendo de la base que estaban estos 3 subsistemas, ¿no? Que estaba el sistema respiratorio, el sistema fonatorio laríngeo y el sistema resonancial. Una voz saludable es cuando esa voz está en equilibrio dentro de esos 3 subsistemas. Antes se hablaba mucho de tener una voz normal y ahora no se habla de una voz normal porque hay voces con distintos tipos de características, hay voces que son un poquito más roncas por ciertas condiciones, entonces se habla de que es una voz saludable. Entonces yo tengo estos 3 subsistemas y cuando están como en armonía y en equilibrio, es saludable. En cambio, cuando yo tengo una disfonía, lo que está pasando es que alguno de estos subsistemas no me está funcionando bien y las cuerdas vocales y la voz me está manifestando que algo no está funcionando correctamente. Y eso da indicios como de un desequilibrio en todo este flujo de información. Que igual es importante mencionar que antes se hablaba, a mí me lo enseñaron en la universidad, antes se hablaba que este flujo era como unidireccional, o sea, subía la respiración, iba a las cuerdas vocales y salía el sonido, pero en general todo este sistema está continuamente retroalimentándose. Entonces es importante ahí también tomar eso en consideración de la terapia vocal. Claro, y hay muchas variables entonces que afectan la voz. Oye, Connie, ¿y qué hace entonces una fonoaudióloga como tú en el área de la voz? ¿Cómo trabaja un fonoaudiólogo la voz? Bueno, un fonoaudiólogo, efectivamente, siguiendo con esto, trabajamos estos 3 subsistemas de la voz y lo que hacemos nosotros es trabajar a lo largo del ciclo vital de nuevo, niños, adultos, personas mayores, y hacemos entrenamiento y rehabilitación vocal. El entrenamiento está más bien relacionado con voces sanas, que sienten, por ejemplo, cantantes de repente que tienen una voz sana, no tienen disfonía, pero sienten que les falta como algo a su voz y ahí realizamos entrenamiento vocal. Y rehabilitación, por ejemplo, a personas que tienen patologías vocales como nódulos, pólipos,
Y eso es muy importante y ahí generamos como lo que sea como un equilibrio fisiológico de estos subsistemas para que la persona pueda comunicarse en su vida diaria de manera cómoda y eficiente. Claro, yo lo que más he escuchado son, como yo soy profesora, el tema de los nódulos. Muchos colegas desarrollaban nódulos porque uno no es fonoaudiólogo, pues entonces usamos la voz como también nos dan herramientas muchas veces en el estudio de pregrado, eh, pero a veces no lo sabemos manejar bien. Oye, nos están preguntando, Cristian, acá en el chat, ¿qué es un pólipo? Un pólipo de cuerda vocal es una masa que es más bien como gelatinosa, en la cual se presenta en las cuerdas vocales debido a presencia de fonotrauma, igual que los igual que los nódulos. Entonces, pues generalmente estas lesiones benignas, porque son benignas, porque algunas personas se asustan, porque le dicen que tienen alguna masa en la cuerda vocal y pueden pensar que es algo maligno como un cáncer. Y no, estas son masas que se producen por algo que se llama el fonotrauma. ¿Y qué es el fonotrauma? Es que mis cuerdas vocales, por ejemplo, si yo la uso más de 5 horas al día, como profesor, locutor, periodista, predicador, entre otros, van a generar un golpeteo, que es como que si yo golpeo y aplaudo con mis manos durante 15 minutos, ¿qué va a pasar? Mis manos se van a empezar a poner rojas. Sí, pues. Eso mismo pasa en las cuerdas vocales. Y este enrojecimiento causa toda una respuesta inflamatoria que va generando estas masas, en que están los nódulos, que son como unas masas más pequeñas, y los pólipos, que se diferencian por ser como más masa gelatinosa y un poquito más grande, que se presentan en una parte que es como el punto nodal de la cuerda vocal, que sería como un punto como acá, el punto medio, que es donde es más factible que se presenten estas lesiones. Uh-huh. Entonces, en general es muy importante, pues, si yo tengo una presencia de estas masas, ir a fonoaudiólogo, o también si siento que mi voz está cambiando mucho y algo en la calidad vocal como que nunca mejora, consultar con un otorrino, porque el otorrino lo que hace es visualizar las cuerdas vocales y así puedes ver si tienes alguna lesión de la cuerda vocal. Claro. ¿Y eso se puede tocar o solamente se ve? No, se ve. Ah, ya. Oye, mira, nos están haciendo aquí, Cristian, una pregunta súper interesante, que es entonces si a los profesores se les recomienda tomar clases de fonoaudiología o terapia con un fonoaudiólogo, ¿sí? Dice, porque abarcar solo jóvenes o niños, ¿por qué abarcar solo jóvenes o niños? ¿O es global el abordaje, niños y adultos? El abordaje de fonoaudiología es como global, niños, adultos y personas mayores. Entonces ahí dentro de toda esa categoría alguien puede venir a fonoaudiólogo. Ahora, con respecto a la pregunta, más que clases de fonoaudiología, sería como mencionaste, como una terapia vocal, en donde es importante que los profesores, si sienten que algo anda mal con su voz, vayan a un fonoaudiólogo. Ahora hay que tomar en consideración que los profesores son usuarios ocupacionales de su voz. Es decir, que son usuarios profesionales porque usan su voz durante largos periodos de tiempo y además es parte de su fuente y herramienta de trabajo. O sea, la voz no es simplemente algo como que se puede dejar estar, sino que es algo súper importante. Y pasa mucho que algunos profesores dicen, si quedo sin voz es normal porque como estaba haciendo clases toda la semana, súper normal. Pero no es normal, sino que esa conducta hay que como prestarle atención. Yo digo que es como cuando uno tiene gripe y el cuerpo te da señales primero, que te duele el cuerpo, que te empieza a doler la cabeza, que te duele la garganta y uno empieza a decir, uy, parece que me voy a enfermar. Con la voz es lo mismo. Si empiezo a sentir durante toda la semana, llego el viernes y me estoy muy cansado vocalmente, es una señal que debo prestar atención. Si durante el fin de semana mi voz está bien, está relativamente bien y después vuelvo a hacer clase y mi voz de nuevo se empeora, otra señal. Si presento mucha carraspera, mucha tos, si presento sensación de irritación, es importante ahí consultar a un fonoaudiólogo o también con un otorrino, especialista en voz, para que pueda haber un examen y podamos evaluar ahí qué está sucediendo en esa voz y ayudarla de lo mejor posible. Claro. Y como que de los profesores, bueno, todos tenemos que aprender a proyectar la voz. Y en los que más pienso es en los profesores de educación física, porque muchas veces están expuestos al frío o a los cambios de temperatura súper bruscos y aparte tienen que hablar o al aire libre
o en espacios súper amplios, entonces fuerzan incluso más de repente la voz. Y no sé en qué punto uno puede diferenciarlo entonces, Connie, el Ujú. resfrío, ya un problema que yo debería tratar con un fonoaudiólogo. ¿En qué punto yo debería decir ya esto no es normal? Justamente hoy día justo un otorrino justo subió un video de eso, eh, que habla de que cuando el resfrío, cuando, sobre todo ahora, que hace frío, que se aumentan las enfermedades respiratorias, los virus, es normal que uno ahí presente disfonía. No tiene nada de raro porque obviamente hay un virus en tu sistema, una bacteria, algo que está afectando. Ahora, si esta disfonía perdura por más de 2 semanas, es importante consultar con un otorrino, porque no es normal que una disfonía dure más de 2 semanas. Buenísimo. Entonces ahí está, ese es el límite que la evidencia deja. Si mi disfonía me está durando más de 2 semanas, yo tengo que ir al otorrino, tengo que consultar a un médico. Buenísimo, ese es tremendo dato porque a veces las personas que trabajan con la voz podrían estar muchísimo tiempo con una sensación rara y dejarlo estar. Y como tú dices, se normaliza mucho. Es verdad que el profe lo normaliza mucho y puede traer consecuencias importantes, a veces hasta operaciones que hay que hacer. Entonces, es súper importante lo que nos dices, Connie. Oye, y ¿qué estrategias podrían usar entonces los profesores para poder cuidar su voz? Dentro de las estrategias, nosotros los fonoaudiólogos de voz usamos algo que es como higiene vocal, que tienen que ver estrategias para que yo cuide mi voz de manera más eficiente. Dentro de las estrategias se encuentra el consumo de agua. Sé que se habla mucho de que hay que tomar agua, siempre se da esa recomendación, pero de verdad que es muy importante. De repente me salían algunos videos de gente que dice que el agua no hidrata, que hay que tomar agua con sal, y no, mentira. Lo importante, sí, eso no es necesario. El agua, simplemente el agua es necesaria. Y se recomiendan 2 litros de agua. Ahora se habla de una fórmula como que tiene la OMS de 35 ml por kilogramo de peso. Esto debido a que si tú tomas más agua de lo necesario, eso puede afectar un poco tus riñones. Entonces por ahí va esa fórmula. Pero es importante porque eso afecta algo que es la viscosidad de tus cuerdas vocales, que la viscosidad tiene que ver con el espesor. Entonces, si mis cuerdas vocales, si yo no tomo casi nada de agua, no consumo líquidos, por decirlo de alguna forma, mis cuerdas vocales van a estar mucho más espesas y obviamente eso va a dificultar que se muevan porque son como pliegues. Entonces, es como una sábana que es como espesa, entonces yo voy a intentar moverla, me va a costar. En cambio, si yo consumo agua, esta agua va a generar que mis cuerdas vocales estén más fácil, con más facilidad de movimiento. Y eso va a generar como prevención de patologías vocales, por ejemplo. Entonces, una parte es tomar agua, muy importante. Mira, Otra qué cosa, básico, sí, qué básico. ¿Qué más podemos hacer con esto? es súper básico, pero importante. A veces uno no toma agua. Igual es importante considerar que las frutas y la verdura también tienen agua, así que también son una fuente de nosotros para nuestro organismo. Otra cosa es hacer reposo vocal. Ahora, es como un reposo vocal efectivo se denomina, que es durante el día tener algún momento de un descanso vocal, por ejemplo, de no hablar durante el día, por ejemplo. O estoy en el aula de clases y en vez de estar hablando vemos un video, hacemos una lectura como en silencio, de manera de como regenerar como este descanso y esta reparación de mis cuerdas vocales después de estar usándolas durante mucho tiempo. Eso es muy importante. ¿Y cuánto sería el tiempo? Porque todo un día es como el día al día o con 1 hora al día basta. ¿Qué No, recomiendas? por ejemplo, unos 2 a 5 minutos al día de reposo vocal. Está como entre la rutina que se hace, por ejemplo. Tampoco es como que tengo que parar ya. Llegó mi momento de reposo vocal, sino que durante mi rutina. Por ejemplo, ahora estoy en descanso, tengo que revisar cierta cosa, voy a tratar de no hablar por este momento, para que mis cuerdas vocales como que se vayan reparando. Por este proceso que se genera de que se estén golpeteando tanto rato. Otra cosa importante que es el calentamiento y enfriamiento vocal, que muchas veces se relaciona a veces con los cantantes. Uno dice el calentamiento, si por los cantantes hacen calentamiento vocal, pero los fonoaudiólogos realizamos lo que es el calentamiento vocal fisiológico, que son una serie como de pasos, que ahí lo podríamos ver más adelante en el taller de voz,
Son una serie de pasos que en general el calentamiento es para que yo prepare mi voz ante una acción vocal enérgica, que es como que voy a hablar durante todo el día, lo puedo hacer antes de empezar mi rutina laboral, y después el enfriamiento para ir como reposando mi voz y volviendo a la basal. Eso es súper importante. En general, a veces uno no implementa el calentamiento y enfriamiento vocal, no es tan como conocido, pero es relevante porque eso de verdad genera cambios positivos en tu voz y que la puedas utilizar de manera mucho más eficiente durante el día. Mira, oye, ¿y qué tipo de ejercicio? ¿Nos podrías hacer como una demostración? En general los ejercicios, a ver, aquí tengo como una bombilla, podríamos ocupar esto. El ejercicio general de calentamiento y enfriamiento tienen como unos principios que son importantes como de mencionar. En general lo primero es tener sensaciones de vibración, porque la terapia vocal, lo importante de nosotros es que generemos y sintamos sensaciones de vibración en nuestra cara. Por ejemplo, el cantante lo que hace mucho es enfocarse, cuando uno hace, por ejemplo, un calentamiento en canto, enfocarse en la afinación, que en la técnica, que cómo me escucho, no sé qué. Y aquí eso no es necesario, simplemente yo tengo que hacer el ejercicio y sentir qué es lo que estoy sintiendo en mi voz. Un ejercicio que puedo hacer, por ejemplo, con estas bombillas, que son como bombillas de cumpleaños, no es nada así como del otro mundo, es súper simple, se puede comprar en cualquier parte. Es generar, por ejemplo, en el calentamiento, el primer principio, una sensación de vibración. Entonces yo con esto puedo hacer una en la bombilla, por ejemplo. Ese sería como un ejercicio, por ejemplo. Yo lo puedo hacer ahí por 1 o 2 minutos y voy sintiendo las sensaciones de vibración en mi cara. A propósito, la bombilla, nuestro tracto vocal va de la cuerda vocal hasta aquí a la boca. Y lo que hace esta bombilla es alargar el tracto vocal. Es como que mi tracto vocal ya no está desde acá hasta acá, sino que está hasta aquí. Ah, toda la razón. Uh-huh. Y eso genera una retroalimentación que va generando una voz más eficiente, una voz que pueda estar con mayor intensidad, pero con el esfuerzo que es adecuado a esa intensidad. ¡Uy, qué interesante! Uh-huh. Ahora, una rutina de calentamiento vocal es más larga que lo que mostré, obviamente. También se pueden realizar distintas diferencias de frecuencias o alturas, por ejemplo los glissandos, que son un ejercicio como gol estándar en la voz, que es hacer esta U y hacer que son como unas vueltecitas. Ay, me acuerdo de ejercicios así cuando yo tuve coro en la universidad. Me acuerdo que nos hacían ese tipo de ejercicios también. Uh-huh. Sí. Y eso también obviamente produce vibración, que es lo que tú dices que es importante, independiente si a uno le suena bonito o no le suena bonito, ¿cierto? Exacto. La idea de este ejercicio es sentir vibración, hacerlo de manera suave. Incluso se habla de tener como un foco externo, es decir, yo puedo estar viendo Netflix, mi serie favorita, y estoy haciendo los ejercicios tranquilamente y cómodamente. Entonces es importante ir incorporando, por ejemplo, el calentamiento vocal. Ahí hablamos, por ejemplo, de sensaciones de vibración, que sería hacer esta U con la bombilla. Hacer cambios de frecuencias o alturas, que sería como este glissando que elonga las cuerdas vocales. Hacer cambios de intensidad o sonoridad, por ejemplo. Ahí se puede ocupar, por ejemplo, acentos. Que van trabajando un poco como lo que es mi soporte respiratorio. Y esos, por ejemplo, esos 3 ejercicios que mostré, igual de manera como muy sucinta, muy pequeña, me pueden generar sensaciones muy positivas en mi voz y me sirven para calentar la voz antes de una acción vocal enérgica. Entonces hacemos sensaciones de vibración, frecuencias o alturas, intensidad o sonoridad, y puedo partir así mi día haciendo esto durante 4 o 5 minutos y tener una sensación de una voz más fácil, una voz más enérgica. Ahora, cuando yo quiero enfriar, ¿qué es lo que puedo hacer?
se puede hacer algo súper simple, que son bostezos. Ah, ¿en serio? Oh. Así, bostezos. Lo más genial es generar bostezos fisiológicos. O sea, estoy muy cansado, empiezo a bostezar y eso me genera que mi voz se vuelva un poquito basal. Jamás lo habría pensado. Yo habría pensado que tomarse un vaso de agua con hielo para enfriarlo. Oye, Connie, y cuéntame, bueno, nos has dado tips, pero maravillosos, en especial para los profesores o las personas cualquiera que tenga que usar su voz para el trabajo. ¿Y qué podemos hacer o sea, qué cosas, perdón, pueden dañar la voz? ¿Qué cosas hacemos normalmente consciente o inconsciente en el día a día que podrían dañarnos? Por ejemplo, una de las cosas es gritar, por ejemplo, forzar la voz. Eso, como ya había mencionado, es como igual que estar golpeando tus manos por 20 minutos y se van a empezar a poner rojas, me voy a cansar. Otra cosa importante tiene que ver con el consumo de ciertas cosas. Por ejemplo, el alcohol, que tiene un efecto diurético que me va a deshidratar las cuerdas vocales. Entonces, si yo tengo un consumo excesivo de alcohol, eso obviamente va a mermar lo que son mis cuerdas vocales. También lo que tiene que ver con las drogas, marihuana, como fumar, esas cosas, también tienen el mismo efecto, que me van a ir deshidratando y por lo tanto mis cuerdas vocales no van a estar con la mayor eficiencia para que yo pueda realizar mis actividades, fumar. Esas son cosas importantes que hay que tener en consideración, que a veces los profesores las hacen y es importante ahí mencionarlas porque la voz es la herramienta de trabajo, entonces es importante cuidarla, es muy, muy importante. No sé si me pasa algo, en general eso, y también se mencionaba mucho el café, que hacía mal a la voz, pero se comprobó que el café no hace mal a la voz. Así que es buena noticia. Porque estoy con un café y los profesores, pucha que somos buenos para tomar el café. Bueno, para tomar café, sí. Hay que tomar eso. Bueno, yo encuentro que es una buena noticia para los amantes del café y para los profesores, sobre todo, que se pueda tomar café. Ahora sí hay que tomar consideración, yo siento que en el reflujo, no todas las personas tienen reflujo. Hay un reflujo que llega hasta las cuerdas vocales, que es el reflujo faringolaringio. Y ahí, si tú tienes reflujo, ahí tú tienes que tomar más consideración, por ejemplo, en el café y en ciertos alimentos que te pueden hacer mal. Pero eso es específico para esa población que tenga reflujo. No es para todos. Y antiguamente no sé, en este momento, no tomas esto, no hagas esto otro, no hagas esto otro, y al final uno como, ay, entonces, ¿qué hago? Y ahora sí hay que tomar un poco en consideración igual ahí la evidencia científica y la vida cotidiana de las personas igual. Sí, totalmente. Mira, la Espe también está alegre de saber lo del café. Sí, es una felicidad para todos. No, buenísimo. Sí. Oye, Connie, entonces, bueno, te quería dar las gracias infinitas por este tiempo, este ratito de esta mini charla que pudimos tener. Nos diste tips súper valiosos, detalles de rutinas que no tenemos para nada contempladas en nuestro día a día, debo decirlo. Yo de verdad que son cosas que jamás hago, y una bombilla la tengo en mi cocina, así que son cosas que yo puedo agregar, que puedo hacer, como tú dices, de repente en Netflix o las personas que trabajan en aula, que puedan darse sus espacios para escuchar el cuerpo y al final poder tener una voz más sana. Y así también entonces dejo invitados a todas las personas que quieran atenderse con la Connie, pueden hacerlo en Casa Ubuntu, ¿cierto? La Connie es nuestra fono y ella puede trabajar entonces lo que es la voz y todo ese mundo de la fonoaudiología que nos contaste al comienzo, que es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos, que no es solo para niñitos, es para adultos, jóvenes, ¿cierto? Y todos podemos entonces participar y cuidar nuestra voz de repente como algo preventivo también, y no necesariamente esperar a que nos pase algo, sino que a veces como algo preventivo también tratarnos con fonoaudiólogo puede ser algo bueno de todas maneras. Entonces, Connie, te doy las gracias. No sé si quieres cerrar con alguna palabra, algún mensaje para las personas que nos están escuchando.
Bueno, le agradezco a todos por los comentarios, las preguntas y la participación. Igual ahí quiero dejarles invitados que también tenemos un taller de voz para profesores, así que si eres profesor y con tu comunidad de profesores tienes el deseo de conocer más sobre esto, te dejamos invitado a que puedas escribir a Casa Ubuntu para que estés con nosotros y de verdad muy agradecida por el espacio. Muchísimas gracias, Connie. Así es, tenemos ese espacio, entonces la Connie puede ir a sus colegios, puede ir a hablar sobre el tema de la voz y el trabajo con los docentes, además de hacer ejercicios, como nos estuvo mostrando, algo mucho más profundo, ¿cierto? También para las comunidades educativas. Así que, Connie, te mando un abrazo enorme, enorme. Gracias por todo, gracias a los que estuvieron con nosotros. Y a los que nos van a escuchar también después en la grabación que entonces va a quedar en nuestro perfil. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muy linda noche. Un abrazo. Cuídense. Chao. Chao.